¿Qué tal, colegas? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, quería compartirles con ustedes, ahora que estamos viendo esta nueva herramienta de la inteligencia artificial en la educación, una actividad que planteé para la materia de los mitos que nos habitan de Prometeo Marvel en su modalidad en inglés. Y quería compartirla, bueno, pues con esta comunidad para, pues por si pudiera ser de interés para quienes nos acompañan en esta comunidad. Recuerden que, bueno, como siempre lo digo, una de las primeras cosas que debemos pensar al hacer o crear cualquier actividad, pues es qué tipo de ciudadano queremos formar, qué tipo de ciudadano queremos que habite el mundo en el futuro, ¿no? Como dice el editor Manuel Mesa Coriche, bueno, ¿cómo mandamos refuerzos felices al futuro, ¿no? En nuestro caso, al ser universitarios, no solamente felices, sino también, bueno, pues con las herramientas que puedan serles útiles en el futuro y asimismo, bueno, pues sean éticos, piensen en los demás y piensen también en, digamos, las repercusiones que tienen los actos que hacemos, no que seamos responsables de nuestros propios actos, quiero decir. Para esta actividad de ChatGPT, bueno, decidí relacionar la actividad de mitos de creación con esta herramienta de inteligencia artificial. Bueno, recordarán que los mitos de creación son aquellos que nos hablan de el origen, puede ser, bueno, el origen del mundo, el origen de algún elemento en particular, como el sol, la luna, los animales, y además hay un proceso de creación, destrucción y recreación en estos mitos. Me parecía importante también, aunque no está explícito en la actividad, bueno, llevar esta estructura de creación, destrucción y recreación digamos, a la aplicación, ¿no? A la puesta en práctica, quiero decir, no aplicación, sino la puesta en práctica de la actividad. Ya verán por qué lo digo. Bueno, nos han recomendado poner un anuncio de código de ética para, bueno, todo el estudiantado, ¿no? Que comparte estas actividades y además, en este caso, como es una materia de educación general, se nos pidió también, pues, que incluyéramos una cuestión que tiene que ver con la edad del estudiantado, ¿no? Recordemos que son de primer, segundo semestre, si alguno por casualidad no tuviera los 18 años, bueno, recomendamos, ¿no? Que podríamos hacer una actividad, digamos, distinta sin ChatGPT en este caso. Así fue la recomendación que se nos hizo desde diseño instruccional. Bueno, en este caso, bueno, se le piden recomendaciones generales, ¿no? Se le pide al estudiantado que vaya a la página de ChatGPT, que entre con las credenciales institucionales para que pueda utilizar la herramienta de mejor manera y entonces, ya estando ahí, que le pida a la herramienta que cree un mito cosmogónico, ¿no? Que puede ser de creación de nihilo, que puede tener, bueno, una pelea entre pares, que pueden ser gemelos, fuerzas opuestas, el sol y la luna, el fuego y el agua, ¿no? Que le pida alguno de estos elementos a el chat GPT para crear su primer, digamos, mito de creación, ¿no? El chat le arroja un texto, regularmente son 3 párrafos, bueno, un párrafo largo, dependiendo de cómo lo acomode también, pero vamos a pensar en un párrafo largo, digamos unas 13, 15 líneas, lo que le arroja chat GPT. Este es, digamos, el primer texto que tiene, y bueno, estamos en el entendido también de que el estudiantado ha leído los contenidos, los materiales previos a esta impartición. Otra cosa que quiero aclarar en este momento, me parece muy pertinente, es que este curso está en modalidad de educación digital. Quiere decir que el curso es asíncrono, 100% se promueve el autoestudio del estudiantado y por tanto los materiales, digamos, de revisión de contenido, pues están ya también en la plataforma, ¿no? Que es un mito cosmogónico, cómo son sus tipos, clasificación, elementos que tienen regularmente, etcétera, aunado, por supuesto, a los preciosos ejemplos que vienen acá de de este esfuerzo de 68 voces, eh, que también, bueno, tienen que ver con pueblos originarios y que, bueno, por eso es muy pertinente para este tema, ¿no? Cómo se entiende
desde una cosmogonía diferente el origen del mundo y cómo este origen del mundo, pues además se representa, ¿no? En diferentes culturas a lo largo, pues no solamente del globo terráqueo, sino también pues de la historia, ¿no? Tiempo y espacio están ahí cruzados. Muy bien. Entonces, tenemos ya que tienen su primer mito. Y entonces aquí yo les pido que enriquezcan esta narración, ¿no? Que ahora sobre este texto le pidan a ChatGPT que incluya algo más, ¿no? Que incluya diosas, que incluya diluvio, que incluya algún sacrificio de los dioses, algún elemento. Esto es muy importante, porque aquí el estudiante tiene que haber leído ese primer mito y ver qué elemento no aparece. Y sobre ese elemento que no aparece, pedirle a ChatGPT que ahora sí aparezca, ¿no? En su narración. Entonces, después de esto ya tendrá un segundo texto enriquecido. Y una de las cosas que, bueno, me parece importante como parte de los objetivos de la actividad es que siempre el estudiante verifique que las características que le está proporcionando ChatGPT están relacionadas con lo que hemos visto en el curso, que no es, digamos, una narración aislada, que no es una narración única, sino que sí es una narración de mito cosmogónico, de relato mitológico, de carácter cosmogónico en este caso, y de que se está incluyendo este elemento que le ha solicitado que incluya. Eh, Después tenemos ya, digamos, primer texto original, segundo texto con este elemento que se ha añadido, y ahora un tercero en el que será solamente el estudiantado quien intervendrá este último texto, ¿no? Con su imaginación, con los elementos que ya tiene a la mano, se le pide que enriquezca y transforme estos dos textos. Por eso hablaba al inicio de que la estructura de creación, destrucción y reconstrucción están también en la actividad, ¿no? Tenemos un primer texto. Luego, digamos, bueno, si bien no se destruye, se transforma y nos da los elementos para, digamos, ese último texto. Y al igual que lo dice Mircea de que ese proceso es, digamos, la búsqueda de la edad de oro, aquí también estamos buscando, digamos, que el último texto sea el mejor texto posible y ahora sí, digamos, con el respaldo, con la visoría, con el análisis del de, el estudiantado, ¿no? Que se está haciendo responsable de, bueno, pues toda la actividad en general, pero sobre todo de ese último texto. Al igual que se ha pedido en otros cursos, bueno, más bien en otras actividades que tienen que ver con mitos de creación, acá en Educación Digital regularmente para esto les pedimos un video. Entonces les pedí también que esta narración, ya esta última, digamos ya la narración enriquecida en la que está, pues ahora sí no solamente los elementos de ChatGPT, sino también del estudiantado ahí en juego, pues grabaran un video, no más de 5 minutos en el video, donde se pudieran ver estos elementos de la narración. Acá, pues, es un poco más abierto porque el estudiantado puede salir a cámara o no, pues, se le sugiere siempre pues, que metan imágenes, ¿no? Para ejemplificar lo que se está diciendo en la narración. Y al final, ¿no? También les solicité que pusieran todos los textos, ¿no? Digamos, para poder verificar realmente, bueno, que estoy en el primer texto, el segundo enriquecido por el elemento, y el último transformado y ver cómo se transformaba también, digamos, las dos narraciones anteriores. Estos elementos están también incluidos en la rúbrica, ¿no? Donde se evalúa que la temática es realmente de mito cosmogónico, que que se muestre el trabajo con ChatGPT, que incluya el video y además, ¿no? Que podamos realmente saber, ¿no? Que podamos, que se muestre también cómo se ha transformado ese texto de ChatGPT eh, hacia el final, ¿no? Cómo ha sido esa última versión del estudiantado. Sí quiero compartirles que en mi experiencia como profesor de los mitos que nos habitan en la modalidad de educación digital, para mí esta actividad fue muy gratificante y además, pues sí quiero decirlo que me sorprendió gratamente que al final los textos que se consiguieron, pues fueron textos muy nutridos, ¿no? Fueron textos muy ricos, con narraciones, la verdad es que muy interesantes. El estudiantado realmente se volcó a enfocarse en la actividad, digamos, me parece que en mi experiencia anterior, digamos, esta actividad sin ChatGPT, a veces al estudiantado lo que le costaba era este primer paso, ¿no? De romper un poco las barreras de la estructura, de la formalidad e imaginar, ¿no? De manera más abierta de qué pueden hablar, cómo pueden hablarlo, y entonces ya como ChatGPT, digamos, les daba ese primer impulso,
de mira, aquí está el mundo, que más o menos aquí, más bien, aquí hay elementos para crear este mundo. Ya cuando ellos tomaron esos elementos, crearon mundos, ¿no? Crearon estas narraciones verdaderamente muy interesantes, muy sugerentes. Bueno, pues quería compartir con ustedes esta experiencia y pues decirles que también si hubiera alguna duda, comentario, pregunta, pues estoy a la orden. Muchas gracias, comunidad.